¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer las Escrituras, gloria a Dios. Estamos en la reunión más linda que podemos tener. Gloria a Dios. Y quiero leer algo. Hoy, capítulo 12, 1 de Corintios, que habla de los dones espirituales. Y hoy el Señor, hoy tuve un día muy lindo con el Señor y de verdad que disfruté mucho sobre este tema. Por supuesto que es muy profundo, pero algunas cosas son de mucha bendición. Gloria a Jesús. 1 de Corintios capítulo 12 vamos a leer. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no quiero, y cada palabra preste la atención, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire cómo comienza esto. El apóstol Pablo diciendo que cuando él le escribe esta carta a la iglesia, él no podía escribir la carta sin decirles esto, que no podían quedar en la ignorancia de los dones. Y ya vamos a ver un poco más de esto. Dios quiere que nosotros sepamos de los dones. ¿Cuántos dicen eso? Dios quiere que yo sepa de los dones espirituales. Por eso el Espíritu Santo se encargó de dejar una carta que es para la iglesia. Amén. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Así que usted y yo somos la iglesia y Él nos quiere ministrar con esta carta tan bella acerca de los dones. No quiere a un pueblo que ignore los dones espirituales. Y le dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, bien, ahí empieza a enseñar algo y dice, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjese que aquí se mencionan tres cosas. Vamos deteniéndonos para no avanzar. Mire, deje abierto ahí la Biblia. El apóstol Pablo comienza a hablar aquí de los dones y dice, hay diversidades de dones. ¿Qué es un don? Es la capacidad que da el Espíritu Santo para, en realidad, para que le sea más fácil, es Dios expresándose por uno. Eso es un don, de alguna manera particular. Hay muchas formas. Dice aquí, hay diversidades de dones. Pero ¿sabe que Dios es tan bueno? Por eso se llama don, o se llaman dones, porque son regalos que le da Dios al cuerpo de Cristo. Le regala la posibilidad a una persona de que algo de él se exprese por ese hombre o por esa mujer. Es un regalo. ¿Sabe por qué es un regalo? Porque nadie, absolutamente nadie, se merece o es tan bueno como para que Dios se pueda expresar por él. Nadie, diga conmigo nadie. Por eso él es un regalo. No es algo que se pueda conseguir con alguna actitud que usted diga, yo soy tan bueno que Dios me capacitó con el don, con el ministerio o con la operación. Porque menciona tres cosas: dones, ministerios y operaciones. Dones son capacidades que le da Dios a una persona, pero que en realidad es Dios pasando por la persona, es el Espíritu de Dios pasando por una persona. Así que esto es una muy buena noticia para el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo las cosas son diferentes al mundo. En el mundo hay que sumar puntos para lograr cosas, pero en el reino de Dios solamente hay que amar a Jesús. Si una persona lo ama al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se casa con esa iglesia y le da dones, le regala capacidades. Y una persona que a lo mejor en el mundo
no era útil para nadie, nadie lo tenía en cuenta, nadie lo apreciaba, nadie lo valoraba. Ahora entra al reino de Dios, el Espíritu de Dios viene a esa vida y el Espíritu de Dios elige a esa vida para pasar y manifestarse de una manera poderosa. Y ese hombre, esa mujer que no era tenido en cuenta por nadie, en el reino de Dios, Dios le tiene en cuenta, le valora, le aprecia y dice: te voy a regalar algo de mí, te voy a regalar algo de mí mismo, voy a expresarme por tu vida, te voy a usarte poderosamente en cualquier área. Dios elige el área, la manera y la forma. Pero ¿sabe qué lindo es esto? Es que nadie, absolutamente nadie aquí es más que otro. Todos somos el cuerpo de Cristo y Dios se va a manifestar por cada uno. Mire, ni siquiera el don que se le da a una persona lo hace más importante a la persona. Esto es un error del diablo. Cuando una persona se cree que porque se le ha concedido cierto don es más importante, es un error satánico. Es Satanás engañándole el corazón. Porque los dones no se dan por la importancia nuestra, los dones se dan porque Él es bueno. Diga conmigo, porque Él es bueno. Él quiere regalarle a usted y que de repente usted pueda profetizar. Y está hablando desde el corazón de Dios. Y no es un hablar común. Porque usted siente que de repente viene un río de Dios a su corazón sobre un tema, sobre una palabra, sobre algo. Y muchas veces usted va a decir: yo no sé ni siquiera de dónde saqué esas palabras. Yo no sé cómo fue. Pero cuando empecé a hablar no podía parar de hablar. Y estaba profetizando, estaba hablándole del corazón de Dios a alguien. Y eso es una capacidad que da Dios. Dios lo eligió, quiere pasar de esa manera con ese don y de repente Dios quiere usarlo con otro don. Hay diversidades, dice la Biblia. Hay muchos, diversidades. Y lo usa de una manera que usted nunca se entrenó para eso. Fue el Espíritu de Dios. Diga conmigo, fue el Espíritu de Dios el que pasó por mí, el que hizo la obra en ese momento. Y no fue ninguna virtud mía. Es muy doloroso ver que cuando una persona, Dios la usa, por ejemplo, este vaso, se lo usa para poner agua, pero no significa que este vaso sea algo, porque si usted está en un desierto y tiene el vaso, pero no tiene el agua, no le sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Significa que usted y yo somos los vasos de Dios, pero lo que vale es el contenido del vaso. Nosotros no somos más que gente que contenemos a Dios y que Dios se elige expresar algo de su personalidad por medio de esa persona. Y esto es muy profundo, nada más que, bueno, no da una reunión, pero sí para hablar todo, pero sí algunos puntos que yo quiero que usted tenga en su corazón y se enamore del Señor y diga: Señor, yo quiero ser un vaso de honra para que pueda ser usado en la casa, para que tú pongas en mí y pases por mí de alguna manera. No hace falta que a usted Dios lo use aquí arriba de una plataforma para predicar desde la plataforma. No, porque ese no es el único don o la única operación que Dios tiene. Hay diversidades. Hay diversidades. Mire, cuando el Señor a mí me llamó y me dio la capacidad de poder enseñar las Escrituras, o de cuando yo me veo en un congreso enseñando las Escrituras, realmente le doy la gloria a Dios, porque ¿saben cuántos congresos? Por más que usted sepa toda la Biblia, llega al congreso muchas veces y no sabe qué mensaje va a predicar. Y es como que a veces cualquier predicador lo sabe, no se le arma ningún mensaje. Conoce la Biblia, puede agarrar la Biblia y enseñar cualquier cosa, pero no se le arma ningún mensaje. Pero cuando uno lo busca a Dios, de repente el Espíritu de Dios le da el mensaje. Y viene el rema de Dios y eso se vuelve un río de la palabra luego. Y usted dice: me sorprende hasta a mí lo que pasó, porque ¿sabe de qué se trata esto? No se trata de algo humano, se trata de una capacidad del Señor. Es Dios pasando por una persona, es Dios que va a pasar por usted. Mire, usted pase tiempo con Él y en lo que Él le quiera usar, le va a usar poderosamente. Y no se preocupe y dirá: ¿y cómo hago yo para aprender a hacer lo que hace el otro? Usted no tiene que aprender a hacer lo que hace el otro, porque los dones no son cosas que se aprenden del otro. Los dones son, operaciones de Dios que pasan por usted. Y pasan por usted.
y fluyen por usted. Y usted va a profetizar y va a hablar porque le vino a su corazón la palabra de Dios. Dice, sí, pero el otro lo hace mejor. No le importa cómo lo hace el otro. Usted deje que pase Dios, porque Dios lo eligió así. Y Él sabe sus debilidades. Y si lo eligió es porque a Él le ha placido honrarlo y bendecirlo de esa forma. ¿Cuántos dicen amén? Así que podemos ser útiles en el reino de Dios. Ya no por nuestras virtudes, ya no por nuestras capacidades, ya no por el estudio que tengamos, ya no por los méritos que tengamos, sino solamente por haber sido comprados por la sangre de Jesús y que el Espíritu de Dios vino a nosotros. Él puede pasar por nosotros, Él puede expresarse y podemos ser personas muy bendecidas, pero hay que tener un anhelo de ser usado por Dios. Si usted descuida el anhelo de ser usado, lo que pasa es que se seca. Cuando la higuera no dio el fruto, se secó. Porque en el reino de Dios, todos, diga conmigo, levante su mano para que no se olvide, todos debemos dar fruto. Y la Biblia menciona varias cosas como fruto. En la Biblia se mencionan varias cosas como fruto. Hay muchas cosas que menciona que algún día podremos tomarlas y estudiarlas, pero nadie puede estar sin dar fruto. Porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Es decir, cuando una persona no le interesa que el Espíritu de Dios pase por él y le use a través de dones, ministerios u operaciones, esa persona está en un alto riesgo. Su vida espiritual se seca, hermano. Porque solo cuando se da, solo cuando se usa el don, solo cuando se usa la capacidad, solo cuando se lo deja pasar a Dios, usted es saciado y alimentado por Dios. Cuando Jesús, el Señor nuestro, le predicó a la samaritana, venían con hambre, con sed, y los discípulos se fueron a buscar comida, pero mientras ellos fueron a buscar comida, Él le empezó a anunciar la vida eterna a esta mujer. Y cuando los discípulos volvieron, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes traen una comida, está bien, pero lo que yo estoy comiendo, yo estoy siendo saciado en este momento. Yo estoy comiendo algo que viene del cielo. ¿Y sabe qué estaba comiendo el Señor? Estaba comiendo la satisfacción de su Padre. Se estaba llenando de la satisfacción del Padre por sentir que le estaba dando vida a otra persona. Le estaba dando vida. Cuando Él dejó pasar a Dios por su misma cuerpo, porque Jesús, su cuerpo era lo que contenía la gloria de Dios, y Dios pasó por Él para bendecir a esa mujer, Él mismo empezó a ser saciado, a comer, a sentir que Él comía. Por eso cuando una persona está vacía y anda buscando en otras cosas y anda seco espiritualmente, es una gran señal de que posiblemente, si no está en algún pecado de muerte, posiblemente no esté dejando pasar la gloria de Dios, no esté sirviendo, no le esté transmitiendo la vida, el amor, la gracia, no sé, algo de los diversos dones, ministerios y operaciones del Espíritu, algo de estas cosas que menciona la Biblia va a ser puesto en el cuerpo en todos los creyentes. En cada creyente va a haber algo de Dios. Cada creyente, mire, el apóstol Pablo dice, si alguno de vosotros tiene salmo, doctrina, un creyente que en la semana se levantó, adoró, amó al Señor y de repente fluyó un salmo para su corazón y ese salmo lo tiene llenándole el corazón bien y lo derrama sobre alguien, eso va a producir vida en el otro, pero va a producir vida y satisfacción en sí mismo y no se va a secar. ¿Cuántos dicen amén? Y para Dios eso ya es valioso. Pero cuando uno se descuida y le parece que tiene que venir a la reunión a escuchar una palabra. No, usted venga a la reunión, escuche la palabra, llénese del Señor, gócese, pero con el que le toque hablar, fluya. Fluya con algo, compártale algo, ministrele algo, porque tiene que dar lo que se le dio. Tiene que dar lo que se le dio.
La Biblia dice que los que hemos sido bautizados en el cuerpo, es decir, el Espíritu Santo no vino sobre el individuo, vino sobre el cuerpo y le repartió a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay algo de Dios que quiere pasar por ti. Hay algo poderoso que tú a lo mejor ni siquiera lo has descubierto. O hay otros que no lo valoran. Se cree que el don es el apóstol, el profeta, el maestro. No, hay diversidades. Esos son ministerios, pero hay diversidades de dones. Para Dios ninguno es más importante por el don que le da. No, no. Él le reparte porque es su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no ve individuos. Dios no ve individuos. Lo más terrible para Dios es el individualismo. Porque no hay nada, diga conmigo, no hay nada en mi humanidad que le sirva a Dios para formar su cuerpo en la tierra. Nada, dígalo de nuevo, nada. Lo único que le sirve a Dios para formar su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra, es lo que es de Cristo en mí. Si algo de Cristo hay en mí, a eso lo va a tomar Dios y con eso va a edificar su cuerpo. Y eso es su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo creo que algo humano mío, no, porque yo soy preparado en esto, soy lo otro, no, porque no saben que yo... No sirve. Porque esto se trata del cuerpo de Cristo. No se trata de un individuo capaz para algo. Se trata del cuerpo de Cristo, de un conjunto de personas que se volvieron uno para Dios, que el Espíritu vino, los bautizó a todos y les repartió dones a cada uno. Y es Dios pasando por las personas. Mire, su personalidad y mi personalidad, usted no le puede, ni yo puedo, expresar todo lo que yo soy solo por la mano. Hay cosas que yo las tengo que expresar por la boca. Tengo que hablar, la mano no puede hablar. Hay cosas que tengo que expresarlas por los ojos, tengo que mirar, la mano no puede mirar. Hay cosas que tengo que expresarlas por el oír, la mano no puede oír. Entonces pasa lo mismo con Dios. Dios no puede expresarse por completo a través de un individuo. Dios se expresa solo por el cuerpo de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. O somos la iglesia, o somos el cuerpo, o no somos nada para Dios. Si somos el cuerpo, somos la iglesia, el Espíritu nos ha bautizado y Él pasa por medio de ese individuo, pasa por medio del otro individuo, pero como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, y lo usa. Dios quiere usar a la iglesia. Van a venir operaciones de Dios. Dios va a operar contigo cosas que ni te imaginabas. Te va a hacer cosas que el Espíritu te va a dar adentro. Y vas a ir y las vas a hacer y va a haber el respaldo de Dios porque es la operación de Dios. Pero hay cosas muy importantes que aprender en esto que Pablo enseña. Y dice, y hay diversidad, estoy leyendo desde el 4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire, puede tener el don de profetizar o el don de administrar, pero el que da la capacidad para administrar y para profetizar es el mismo. La persona no es más ni menos, porque es el Espíritu que lo está haciendo así dentro del cuerpo. Y dice, y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que el que hace todas las operaciones, los dones y los ministerios es Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche, a cada uno. Ahora aquí, dentro del cuerpo, Dios sí mira individualmente a alguien y le dice, por este hombre o por esta mujer, yo voy a expresar mi personalidad de esta manera. Mire, la personalidad de Cristo es sanar a los enfermos. Entonces Él quiere sanar al enfermo y hay un maestro muy usado por Dios que dice que por 176 días Él sufrió una enfermedad. Y le oró los 176 días de su vida al Señor y Él lo usaba poderosamente, el Señor, a Él. Pero Él se cansó 176 días haciendo todo lo necesario para que el Señor le sane la enfermedad. Y no lo sanó. Pero ¿sabe qué hizo un día? El Señor le dijo, anda y decirle a tal hermano que ore por vos. Y él tenía como una idea del hermano porque ese no era un hermano muy como destacado en la iglesia, como que era un hermanito. Y fue y le dijo, este gran maestro al hermanito, le dice que si por favor podría orar por él porque hacía
muchos días que venía enfermo, 176 días. Y el hermano oró por él. ¿Y sabe qué pasó ese día? Se terminó su enfermedad, se sanó su enfermedad. Entonces este gran maestro habló y dijo, hablaba y decía, de que nunca Dios se va a poder expresar en toda su personalidad por uno, y no es su intención de que alguien sea autosuficiente y crea que por él opera todo y que no necesita de nadie del cuerpo. Nunca, jamás. ¿Sabe qué grave que es nuestra condición? Porque nos pensamos que como tenemos a Dios y Dios nos oye, no hace falta que le diga al otro que ore por mí. Pero que Dios me oiga no significa que Él haya decidido operar por mí de esa forma. Él es soberano. Él te oye, pero dice, yo no voy a operar haciendo tal tipo de milagro contigo, voy a usar al tal. Y quiero usar al tal. Y si somos personas cerradas en nosotros mismos, nos vamos a privar de muchas bendiciones, porque las bendiciones se iban a pasar por ciertos hermanos, y yo estoy allí aislado conmigo mismo, tratando de que sea conmigo el asunto. Pero Dios no opera así. Dios opera a través del cuerpo. Y hay operaciones de Dios que se las va a dar a ciertos hermanos para tu vida, y vas a tener que ir a ese hermano y decirle, ore por mí. O muéstreme, o enséñeme, o dígame. Pero nunca solo. Solo estamos totalmente incompletos. Solo nos vamos a quedar con muy pequeña porción de Cristo. Pero si nos unimos a la iglesia y recurrimos a los dones que la iglesia tiene, y si yo veo que en tal hermano opera tal obra de Dios, yo voy a ir al hermano y le voy a decir, mire, no es que crea que usted es Dios, no, creo que Dios lo eligió para operar de una manera y vengo a usted para que usted me dirija, me enseñe. Hay gente que tiene el espíritu de consejo, de sabiduría, de palabra de ciencia, de muchas operaciones de Dios. Pero así funciona una iglesia completa. Una iglesia que se aísla en el problema, creyendo que Dios tiene que venir y responderle todo. Yo personalmente me costó mucho a mí abrirme. Siempre fui muy introvertido y prefería las cosas soportarlas solo. Pero Dios me fue enseñando con el tiempo que solo no logro nada, que necesito abrirme. Muchas veces, por eso el apóstol Pablo sabía que por la oración de la iglesia él iba a salir en libertad. Él no decía por mi oración, sabía que por la oración de la iglesia. Entonces, hay muchas cosas que nosotros necesitamos abrirnos para que Dios nos ministre por el hermano que tiene designado lo que estamos necesitando. Mire, hay gente que está aquí en esta noche que está necesitada en un área de su vida. Y usted sabe que puede ser, mire, hasta en lo financiero. En lo financiero, usted está orando y Dios me tiene que responder a mí porque... Y Dios lo va a hacer a través del cuerpo de un hermano que va a compartirle, que va a bendecirle, que va a suplir su necesidad. Todas, diga conmigo, todas. Mis necesidades son suplidas por Dios, pero a través de la operación del cuerpo. Cuando lo separamos a Dios del cuerpo, el otro día prediqué algo de eso, nos engañamos. No, yo le oro a Dios y cree que Dios tiene que, del aire. No, es a través del cuerpo. Y hay un hermano que tiene la oración que te va a sanar, hay un hermano que tiene la palabra profética que te va a direccionar, hay un hermano que tiene el consejo que te va a dar luz, hay un hermano que tiene el recurso que te va a sacar de la angustia financiera, hay un hermano, uno tiene que saber recurrir y el otro tiene que saber fluir cuando Dios le guía. Cuando Dios te guía a dar dinero, no crea. Dice, ¿por qué siempre a mí? No digas eso. Porque es una operación. Dios eligió para operar a través tuyo. No creas que es una carga, es una alegría que el honorable Espíritu Santo quiera ser la mano que provee a través tuyo. Eso es un honor, o lo que sea, o el evangelismo, o lo profético, o lo magisterial, en el área que sea. Y leo algo más. Es muy lindo lo que Pablo enseña sobre esto. Dice, lo lindo del versículo 7 dice que todas estas manifestaciones del Espíritu, escuche, los dones, acuérdese esto, son manifestaciones del Espíritu. No son manifestaciones
de un hermano, que qué bárbaro este hermano. Porque a veces estamos hasta como nuestros ojos medios obnubilados, que no vemos. Ahí estamos como que no vemos con claridad y creemos que el bárbaro es el hermano. ¿Le puede ofender tanto a Dios eso? Porque los dones son la manifestación, diga, la manifestación del Espíritu de Dios. Es Él manifestándose con su bondad. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu, va aclarando, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto es muy lindo, porque aquí hay dos enseñanzas muy importantes. Miren, si usted no es mano, y dijera, a mí me gustaría ser mano en el cuerpo, pero no es mano, es ojo. Y no puede hacer lo que hace la mano. Y usted ve otro hermano que Dios opera con él de una manera y dice, a mí me gustaría ser como ese hermano. Es un error, porque eso es estar descontento con lo que el Espíritu me ha dado a mí y es codiciar el don que le ha dado al otro. Lo primero que aquí está enseñando es, o sea que si uno no es mano, no es del cuerpo, sí, las distintas operaciones son las que nos hacen del cuerpo. Pero no significa que porque no sea todo apóstol, todo profeta, todo evangelista, es menos o no es del cuerpo. Aquí el apóstol Pablo le está aclarando que la operación de Dios, sea cual sea, te hace parte del cuerpo útil para la obra de Dios. Y que si no puedes lograr, a mí me gustaría tener el don de los milagros. Mire, que me guste es una cosa, pero que me frustre por eso es otra cosa. ¿Entiende? Lo que aquí está diciendo es que si no somos manos, no somos del cuerpo, está diciendo no nos podemos sentir frustrados por no ser lo que a lo mejor el otro es, porque en realidad no es el otro, es Dios que está pasando de esa forma, nada más. Y Dios va a pasar de una forma por tu vida, y va a pasar la forma por otro, y va a pasar de la forma que quiere, pero lo importante es que tú cada día estés feliz porque eres del cuerpo, no cuál es la operación, porque eres del cuerpo. Cada día decirle gracias por hacerme tu cuerpo, porque en esto está el Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre el cuerpo. Si yo estoy en el cuerpo, tengo el Espíritu de Dios, tengo el gozo, tengo la vida, y Él va a pasar por mí de alguna manera, pero no estoy codiciando el don de nadie, ni me estoy frustrando por la operación de Dios con otro. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú no eres apóstol, pero te usa Dios en un sueño o en una palabra de ciencia, en una operación, feliz, porque eres del cuerpo y el Espíritu está operando. Y si tú valoras eso, Él te dará más y fluirá más, como Él quiere. Pero nunca te sientas fuera por no ser lo que a lo mejor el otro es. Es lo que Pablo dice, porque no eres mano, no serás del cuerpo, no. Mire, si todos fuéramos oídos, esto es muy importante. Usted en el cuerpo tiene la capacidad de oír, pero no, supongamos, no tiene la capacidad de ver. Siente un ruido, necesita ver de qué viene ese ruido, quién produjo ese ruido. Y no tiene la capacidad de ver, ese cuerpo se encuentra en dificultad y se ve totalmente perjudicado por esa falta de visión. Y pasa lo mismo con que si usted tiene que agarrar y no tiene la mano. Entonces, Dios se ve perjudicado, el Señor, de igual manera.
cuando los miembros del cuerpo no cumplen la función. A algunos ni le interesa la función, otros están codiciando otra función, otros están frustrados por no tener tal función. Pero lo que quiere Dios es que cumpla la función, de ayudarse mutuamente. La Biblia dice aquí que la operación y la manifestación del Espíritu a través de dones, ministerios y operaciones es para provecho, y más adelante dice para que nos preocupemos uno por el otro, es decir, para que lo que yo tengo le sirva al otro. Y como una mano, mire, el cerebro da la orden, pero tiene que funcionar el hombro, tiene que funcionar el codo y tiene que funcionar la mano, porque si algo no funciona en el medio, perjudica al resto. En el cuerpo de Cristo es lo mismo. Cada uno tiene que estar no ignorando de los dones, porque el cuerpo de Cristo, la operación de Dios en la tierra, va a ser exitosa si puede lograr expresar su personalidad por el cuerpo y que todos en el cuerpo encuentren su función y funcionen. Si al cuerpo de Cristo le sacamos el evangelismo, le sacamos lo profético, le sacamos el maestro, le sacamos el pastor, cualquiera de esos ministerios que le saquemos perjudicaría la expresión de Cristo. Y ya no sería Cristo expresándose a pleno. Hermano, hay cosas muy lindas en esto. Ser elegido por Dios para ser su cuerpo, ser bautizado con el Espíritu que luego se manifestará por mí de alguna manera. Yo me he sorprendido conmigo en muchas cosas. Por ejemplo, escribir libros. O sea, ayudar, por supuesto que lo escribo, pero bajo la dirección del Espíritu Santo en el apóstol. Pero yo no sería la persona menos adecuada para escribir. Porque no me recibí en la Universidad de Letras, ni me recibí de nada de ese tipo de cosas. Y la gracia, o sea, Dios lo quiso hacer así. Ahora, si elige al otro que se graduó en la universidad, ya sería la gloria del que se graduó en la universidad, no sé si entiende. Pero Él, el Espíritu, lo hace con quien quiere. Y va a usar a quien quiere de su cuerpo como Él quiera. Y lo que uno tiene que ser responsable es de funcionar en el área que Él quiere expresarse. Porque de eso sí se dará cuenta. Y nunca frustrarse porque no se tiene lo que el otro tiene. Y nunca frustrarse o ponerse mal por querer otro. No, gracias por hacerme tu cuerpo. Gracias porque tienes planes de usarme. Con tus capacidades, no con mis capacidades. Por eso son dones y operaciones del Espíritu. Es Él por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero a mí me gustaría tener esto del que tiene aquel. Hermano, concéntrate en buscar a Dios. Y Dios te va a empezar a usar. Y será satisfacción para Dios poder expresar su personalidad a través de tu vida como la iglesia. De lo contrario, hay áreas que están frustradas porque hay hombres y mujeres que están impidiendo la operación de los dones. Hermano, lo que Dios te dio como don, sí te digo algo, te va a demandar y te va a pedir cuenta de eso. En eso Él es severo. Es bueno, porque Él te da algo que no lo merecemos, que no somos nosotros. Él es el que opera a través nuestro. Pero si nosotros impedimos la operación, de eso se dará cuenta y Él será severo en ese día, dice las Escrituras. Por lo tanto, yo no puedo enterrar mi talento, yo no puedo enterrar mi don. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Le estaba diciendo, Timoteo, no dejes apagar la operación de Dios. Si Dios te usa por tal área, deja que te use ahí. Aviva eso. Porque si dejas apagar eso, de eso se dará cuenta y Él será severo en aquel día. Hermano, nadie aquí puede decir que no puede ser usado por Dios. Nadie aquí puede sentirse menos. Aquí no lo voy a leer todo, pero es maravilloso, después lo lee usted. Habla que nadie es menos en el cuerpo de Cristo, ni nadie es más. El cuerpo de Cristo es solo Cristo. Los demás somos solo miembros de ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú no eres menos que nadie. Y si Dios te usa mucho, nunca te creas más que nadie. Nunca. Y si Dios te da una operación, alábalo por eso, exáltalo por eso, pero funciona en eso.
Si notas que se está apagando el don de Dios, avívalo. Pero siempre ten presente que tendrás que dar cuenta. Si no has descubierto el don, tienes que venir a tus padres espirituales, a tu padre espiritual o a tu ministro, a tus discipuladores y decirle que te ayuden, porque un discipulador o un padre tiene que ayudar a entender, a comprender el don, la operación, ayudarlo a que la persona comprenda eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay excusa para quedarse. No hay excusa para quedarse. Tú tienes algo que Dios quiere usar. En tu vida hay algo por donde Dios quiere pasar. O lo dejas pasar y Cristo se goza, o lo impides y Él se ve frustrado y será severo en aquel día del juicio para aquellos siervos que no usaron sus dones adecuadamente. Así que lo que tú notas que Dios, mire, yo personalmente me he dado cuenta que hay cosas que opera Dios en mí. Hay otras que poniéndole todas las ganas, no opera. Y escuchaba un maestro que decía, mire, un ojo puede tener una visión tremenda, pero puede hacerlo, mire, puede orar todo el día ese ojo, que nunca va a ser mano. Hay cosas que ni siquiera en el cuerpo se pueden orar. ¿Entiende? Si Dios le dio la operación de tal cosa, se goza con eso y si le da la otra, le da la otra. Pero no, Señor, yo quiero ser y yo quiero ser y yo... Deje que Dios se exprese como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta tarde. Tiene que venir un avivamiento en su corazón. De decirle, Señor, hay gente que Dios lo usa y ni cuenta se da. Se cree que es algo normal. No, es el dulce Espíritu Santo usándole. Y usted debe avivar ese don, debe honrar ese don, debe cuidar ese don, esa operación, y ponerla a disposición del cuerpo de Cristo, ministrarla, lo que sea. Como le dije, aquí menciona muchas otras cosas, pero hay que ponerla al servicio de los santos. Hay que funcionar en el área que Dios le dio. Si usted tiene algo interno que lo llama a trabajar con niños, fluya en eso. Si hay algo que lo llama a trabajar con los jóvenes o con los ancianos o con los enfermos. Yo no sé si hay enfermeras aquí, pero yo digo, si me dicen de que eligiera alguna profesión, nunca elegiría enfermería, porque es terrible lo que vive un enfermero. Y hay personas que lo hacen con tanto amor y hacen una carrera con sacrificio porque quieren ser enfermeros. A mí personalmente no le encuentro, por la responsabilidad que tiene y lo dificultoso que es. Hay enfermeras que se van a los lugares de guerra a ver cosas que yo digo, en la primera me desmayaría, y van con tanto amor y dispuesto a todo, y gente, y vieron que hubo médicos que van a los lugares de donde estaba el ébola, que el ébola es una enfermedad, y en médicos murieron no sé cuántos médicos, pero creo que, por ejemplo, de un plantel de 200 médicos murieron 170 médicos con el ébola. Es terrible, aparte es una muerte que se revientan todo por dentro y lo van viviendo, lo van sintiendo. Dice que es una muerte terrorífica. Yo digo, ¿qué vocación para ir a eso? Ahora, es lo que adentro de él está pasando. Y hay cosas que están pasando dentro tuyo para servir a Dios, que a lo mejor en el otro no pasan. No te tiene que sentir más ni menos. Debe dejar que eso pase, que fluya, que sirva al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que ser una iglesia con mucha manifestación de Dios. Tiene que ser tu carga, decirle cada día, Señor, muéstrame, enséñame cuál es mi don, cuál es la operación tuya. Yo quiero, estoy dispuesto, no quiero que se me pase el tiempo, no quiero que se me pasen los años. No quiero llegar delante de ti y tener que no saber qué responder cuando se me pregunte de lo que se me dio. Que hay algunos días, no sé qué se me dio. Hermano, no se lo puede permitir. Dios, acuérdese de esto, Dios es bueno. Se manifiesta por nosotros y nos da mucho gusto, pero será muy severo con quienes trunquen la expresión de Dios a través del cuerpo. Así que, sea quien sea, Dios tiene un plan contigo. Es su operación. No te pide ninguna capacidad humana. Es su operación por ti. No tienes excusa. Solo es inclinarte y decirte, Señor, si me has puesto en el cuerpo, mire, cada miembro nuestro que ha sido puesto en el cuerpo
es para cumplir una función. ¿Cuántos dicen amén? No puso uno por capricho, todos cumplen una función. Así que si usted está dentro de la iglesia de Jesucristo, es para funcionar. Y si no entiende su función, debe orar, ir a su discipulador y decir, ¿cuál sería mi función? Ayúdeme a orar por esto. Y va a ver que Dios le reparte un don. ¿Amén? Vamos a orar en esta noche. Vamos a tener la primera oración para que haya una repartición. Porque si Pablo dice, él les escribe diciendo, no pueden ignorar esto. Si ignoran esto, le impiden a Cristo expresarse. Así que yo sentí la carga de compartir esto en esta noche. Porque digo, si Pablo no podía dejar a la iglesia ignorante en esto, y yo tengo algo para compartir, y hay gente que a lo mejor ni siquiera nunca escuchó de todo esto, en esta noche Dios quiere despertar en ti el deseo de decir, úsame, Señor. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero la manifestación del Espíritu en algún área de mi vida. Yo no te voy a poner condiciones, no serviría de nada. Yo no voy a codiciar otro queriendo ser lo otro. Yo quiero ser lo que tú quieras, pero lo quiero hacer de la mejor manera. Que cuando tú me pidas cuenta, yo me goce de decir, en esto que me entregaste, aquí está el fruto del resultado. Vamos a orar, cierra tus ojos. Levanta tus manos a Dios. Si sientes la necesidad de arrodillarte, arrodíllate delante de Él. Porque estamos en la presencia de alguien muy santo y muy reverente y muy real. Si te viene el impulso de llorar delante de Él, decirle, perdóname porque he estado distraído, no entendiendo que si estoy en el cuerpo es para permitir tu expresión. Y he estado turbado con pensamientos, con ideas, con cosas. Vaya a saber con qué que te impidió a ti, Cristo. Yo quiero permitirte y quiero concentrarme en el don, en el ministerio o en la operación que tú tengas para conmigo. Yo quiero darte mucho fruto en esa área. Y Dios, hay cosas que ha puesto en la iglesia, se va a manifestar por muchas personas que por ahí uno ni sabe ni les conoce, pero se va a manifestar de una manera tan maravillosa que nos vamos a gozar de ver cómo Dios puede ampliar su operación, porque hay más hombres y más mujeres que le dejan pasar solamente. Hay más hombres y mujeres que ya no ignoran de los dones. Como Pablo dijo, no pueden ignorar esto. Dios no quiere que tú ignores que Él quiere expresarse por ti para beneficio del cuerpo y para el bien de su obra en la tierra. Seas quien sea, tengas el estudio que tengas, hayas tenido la niñez que tengas, cuando el Espíritu de Dios te eligió para ser parte de su iglesia y te derramó su vida sobre ti, es porque te va a usar. No es por las dudas, es porque te va a usar. No existe otra visión de Dios. Cuando llama a alguien, lo llama y lo pone como miembro dentro de su cuerpo para expresarse por él. Si Dios te puso en la iglesia, hay algo que tiene que hacer contigo, muy serio. Si no lo puede hacer contigo, Dios se verá frustrado y muchas personas se verán carentes, necesitadas, estarán clamando que Dios se manifieste y por quien Dios se tiene que manifestar. Posiblemente sea tu vida. Hermano, hay gente necesitada, hay gente clamando, hay gente que está esperando que Dios opere y con paciencia está esperando. Y Dios te va a despertar algo y te va a hacer sentir que tú tienes lo que ese hombre, esa mujer necesita. Y no vas a decir que use otro, que diga otro. No. Gracias por usarme, Señor. Esto es la operación de Dios. Esto es Dios dentro mío, guiándome, llevándome a operar de una manera o de la otra. Pero algo tiene que estar seguro, de que si Dios te trajo a la casa de Él y te hizo su cuerpo, te va a usar. Te va a usar. Te va a usar. De muchas maneras, de muchas formas. Padre, mira los que en esta hora han levantado su mano, porque saben que es muy serio. Tan serio de que tú, Señor, te enojaste y fuiste muy severo con el que enterró el talento, con aquella persona que no produjo, que no avivó el don, que no hizo algo con la capacidad que el cielo le estaba dando. Y la Biblia dice, Padre, que tú juzgaste y castigaste al que
se comportó de esa manera, con un castigo muy duro. No porque tú seas un Dios duro, sino porque es muy duro ver lo que ese hombre trabó y frustró. Y cuánta gente se quedó sin el beneficio de la operación de Dios. Y cuántos se quedaron clamando y parecían que Dios no le respondía. Pero el que era la mano de Dios no se extendía sobre él. El que era la visión de Dios no operó. El que era el oído de Dios no operó. Pero en esta noche, Padre, Señor, una iglesia que no ignora los dones. Es una iglesia que le permite al Espíritu manifestarse para provecho, para beneficio, para crecimiento, para edificación. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que venga el santo temor, el temor reverente, a saber que si estamos en el cuerpo, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y que ahora el Espíritu de Dios comience a traer su soplo repartiendo dones espirituales. Que ahora el Espíritu de Dios comience a repartir ministerios. Que ahora el Espíritu de Dios comience a operar de maneras diferentes. Que ahora el Espíritu de Dios comience a tocar los corazones. Que haya hombres que te lloren diciéndote: yo no quiero impedir tu operación. Señor, ayúdame a avivar el don. Ayúdame a avivar el don. Ayúdame a avivar el don. Señor, ayúdame a que mi don se avive y crezca y pueda expresar tu gloria en la tierra. Hay hombres que están clamando por ti, Padre, y seguramente tú quieres usar mi vida o la vida de otro. Señor, permíteme que pase esa gracia. Permíteme que pase esa gracia. Que haya hombres y mujeres que puedan ver que Dios le usa con sanidades milagrosas. Hombres y mujeres que Dios los despierta en una fe sobrenatural. Hombres y mujeres que se extiende su mano para darle al necesitado de una manera asombrosa. Porque es la operación de tu Espíritu Santo. Señor, hay muchas necesidades en la iglesia que serán suplidas cuando los santos comiencen a operar en los dones, en los ministerios, en el que el Espíritu Santo les da. Señor, yo declaro que se desatará un avivamiento de dones, pero que será tan suplida la iglesia que tendrá gozo y mucha alegría. Padre, en el nombre de Jesús, sobre tu pueblo se rompen las mentiras del diablo. Los que codiciaban y se amargaban y se frustraban, ahora es quebrantada esa operación del diablo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los que se creían menos importantes, atamos a Satanás esa mentira del diablo. Porque en el cuerpo de Cristo, el importante es el Señor. Y a nosotros nos ha dado el honor de ser sus vasos. No nos creemos más ni menos. Somos su cuerpo, simplemente